En el programa anterior. Sí, este tema sobre las enfermedades en el Caribe de Honduras, para ubicarnos cuál Caribe o quién es el Caribe de Honduras, quizá todos tenemos un referente de que tuvimos un familiar que fue a trabajar a la costa norte. Es sinónimo el Caribe con costa norte, a todos aquellos familiares y hondureños centroamericanos que vinieron a Honduras entre 1900 a quizá toda la década, toda la mitad del siglo XX hasta 1950, que fueron a trabajar en los campos bananeros, en los rieles del ferrocarril, a construir la línea del ferrocarril. Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa y pues vamos a tocar un tema interesante. El programa ¿Qué pasó entonces? Tiene una forma diferente de ver la historia, o por lo menos replanteamos la historia, reescribimos la historia, al igual también pues traemos personas que están al tanto de la historia, están investigando, están dando a conocer estas últimas investigaciones históricas. En esta oportunidad pues hemos invitado a un buen amigo, a un colega, al doctor Jorge Amaya. El doctor Jorge Amaya pues es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, al igual tiene un doctorado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y actualmente es docente de la Universidad Nacional del Departamento de Historia y es el coordinador académico de la Maestría en Historia Social y Cultural de la Universidad Nacional. Y el tema que hoy vamos a desarrollar es acerca de la arquitectura italiana en Tegucigalpa. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches, profesor Arnulfo. Un saludo también a todos los televidentes de Suyapa TV Educativa. Es un placer compartir con ustedes para hablar de un tema tan importante como es la contribución de la inmigración italiana y de los artistas italianos en concreto al desarrollo artístico y arquitectónico de nuestra capital. Siempre cuando hablamos de arquitectura, doctor, y uno piensa en Tegucigalpa, esas megaciudades de la época, el caso de Tegucigalpa, que se le considera una de las ciudades más bellas de América Latina, ciudades como Comayagua, hemos comentado como Gracias de Empira, ciudades como Antigua, Guatemala. Realmente llama la atención ese legado arquitectónico, ¿no? A nivel colonial, pero también a nivel republicano. O sea, estamos hablando después de la independencia, es cuando empiezan a venir una gran cantidad de personajes interesantes, importantes, que aportan a la arquitectura en el caso de Tegucigalpa, maestro. Efectivamente, yo pues llegué a este tema de estudiar la herencia artística y arquitectónica de artistas de origen italiano en Honduras y en Tegucigalpa concretamente, en vista que anteriormente trabajé pues la llegada de otros grupos inmigrantes a Honduras, especialmente los árabes, los judíos, los chinos, y en ese proceso yo recabé mucha información en la que vi que también aportaron a nuestra cultura, nuestra historia, nuestro arte, inmigrantes europeos, especialmente italianos, franceses, españoles. Y por esa razón, pues, empecé a investigar este tema un poco para hacerle homenaje a ellos y un poco para rescatar el legado artístico, cultural que ellos dejaron en nuestra capital. Y como usted afirma, cada etapa histórica dejó su impronta a la arquitectura, al urbanismo de la ciudad. Los españoles dejaron dos tradiciones artísticas, el barroco, el arte barroco en Tegucigalpa, con sus dos iglesias principales, la iglesia catedral y la iglesia de los Dolores, y también en otra arquitectura civil, ¿no? Edificios importantes como la antigua tipografía, que era el edificio de Rescates, y otras casas señoriales. Pero en la época republicana, es decir, desde la independencia de 1821 hasta bien entrado el siglo XX, podemos decir casi categóricamente que la mayor herencia artística fue el legado de artistas, especialmente arquitectos y escultores de origen italiano. Interesante, porque incluso nos miramos al inicio, que en esta reforma liberal es cuando realmente Honduras, o Tegucigalpa, por así decirlo, bueno, se hace el cambio de la capital de Comayagua a Tegucigalpa para 1880, y es cuando Marco Soto, este reformador,
trae una serie de cambios no solo económicos, políticos, sociales, también a nivel arquitectónico, ¿no? Y es cuando empieza, como usted bien lo comentaba, esa gran cantidad, esa oleada de migrantes, sobre todo europeos, que vienen a Tegucigalpa, ¿no? Efectivamente, Arnulfo, podríamos comentar que el rostro de Tegucigalpa, si pensamos la ciudad como por ejemplo la sugieren los filósofos estructuralistas, ¿no? Que la ciudad también es como un ser vivo, al igual que un organismo, que una persona, la ciudad de Tegucigalpa parte, podríamos decir, a tomar un rostro republicano y liberal desde el momento de la reforma liberal que empieza con Marco Aurelio Soto en 1876 y que continúa durante muchos años después, hasta el siglo XX incluso. Estos gobiernos intentaban insertar a Honduras al sistema capitalista mundial y a la modernidad. Y para ello impulsaron la llegada de un sinfín de inmigrantes, porque se pensaba que estos inmigrantes podían traer pues sus artes, sus industrias, sus conocimientos, su ciencia moderna, y de esa manera lograr el progreso en nuestras naciones. Por eso estimularon la llegada de inmigrantes y así fue que llegaron grandes corrientes de ciudadanos alemanes, franceses, españoles, italianos, y justamente la reforma liberal decide trasladar la capital desde Comayagua hasta Tegucigalpa, que era el segundo lugar más importante de Honduras, pero la deciden trasladar en parte por ese proceso económico, ¿no? Porque se empieza a explotar la mina de la Rosario Mining Company aquí, de la cual el mismo presidente Soto era accionista. Por esa razón el presidente se ve impulsado, se ve impelido a desarrollar una infraestructura adecuada a los servicios de la nueva capital. Para tener capital debía tener edificios públicos importantes, cárceles, hospitales, residencias para los funcionarios públicos, casa presidencial, edificios para albergar, ¿no?, las nuevas oficinas, la administración central, y por esa razón el gobierno decide contratar justamente, es la primera vez en la historia de Honduras que el Estado nombra un arquitecto de Estado. Es llamado así ese funcionario como arquitecto de Estado para dirigir justamente las obras de infraestructura. Y ese primer arquitecto es justamente un italiano, don Emilio Montesi. Así es justamente que empiezan a llegar estos artistas e intelectuales italianos a Tegucigalpa. Es interesante porque realmente hay muchos países, incluso América del Sur, Argentina, Brasil, todo eso, Uruguay, donde es como una normativa. En Tegucigalpa, o en el caso de Honduras, pues va a ser algo parecido. Viendo una imagen que vimos anteriormente acerca de esa llegada de esos inmigrantes, sabemos que en la época de Marco Aurelio Soto se promueve esta inmigración extranjera. ¿Cuál era la puerta de entrada, doctor Amaya, de estos inmigrantes? ¿Cómo hacían ellos para llegar a Honduras? Originalmente los inmigrantes llegan fundamentalmente arribando a través del puerto de Amapala. Amapala fue abierto incluso en tiempos de, apenas había caído el gobierno de Francisco Morazán, en 1843. Fue abierto como puerto internacional, porque la costa norte en ese momento estaba prácticamente desolada, ¿no? Había pocas comunidades, sí estaba activo Trujillo y Omoa, pero no como logró estarlo en el siglo XX. Entonces la mayoría de inmigrantes arribaban justamente por el puerto de Amapala y desde Amapala venían después a Tegucigalpa a través de la carretera del sur, que es justamente la primera carretera, podríamos decir, internacional. Y llegan justamente a la Tegucigalpa que estamos viendo en imagen. Esa imagen de Tegucigalpa, adornada estéticamente como un jardín, es justamente la influencia de esos arquitectos italianos y franceses. Los franceses hicieron de los parques la versión de un jardín, lo que dice Daniela Navarrete como parque ajardinado. En cambio, cuando estaban los españoles en la época colonial, era una plaza abierta porque también se utilizaba como mercado o para realizar las festividades, las fiestas religiosas, las corridas de toros.
pero es justamente el presidente Marco Aurelio Soto quien decide arreglar como un jardín el Parque Morazán. Y de hecho se llamaba en ese tiempo Jardín Morazán, porque el presidente Soto es justamente el que ordena a artistas italianos erigir la estatua del general Morazán y con ello pues empezar el culto al héroe, al máximo héroe de nuestra historia, ¿no? Y se ve otro elemento en la fotografía, se ve el kiosco o retreta. La retreta era un elemento también estético de la arquitectura francesa del siglo XIX, era un espacio de socialización donde generalmente se hacían conciertos musicales con las bandas de música clásica, ¿no? Y es justamente el gobierno de Marco Aurelio Soto, podemos decir que los primeros artistas que influyen estética y urbanísticamente en Tegucigalpa son los que construyen, los que elaboran la estatua del general Morazán. El gobierno de Soto y de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa firma una contrata con dos escultores de origen suizo-italianos, los hermanos Francesco y Lorenzo Durini, que vivían entre Suiza y París, para que hagan no solamente la estatua del general Morazán, que vemos aquí en la imagen, esa bellísima escultura, es una escultura que puede estar en cualquier parque europeo, ¿no? Sí. Y que de hecho realizó por subcontrata de los hermanos Durini un gran artista francés que se llamaba Leopold Maurice. Y no solamente hace esas esculturas, sino que para adornar estéticamente los demás parques de la ciudad, decide también elaborar una estatua de José Cecilio del Valle en el Parque de San Francisco y también la estatua del general Cabañas y la estatua del Padre Trino, con lo cual pues se configura lo que podríamos decir el panteón moderno de los héroes hondureños, ¿no? Es decir, se trae la estética escultórica en boga en Europa a la nueva capital, Tegucigalpa. Y algo que llama la atención, doctor, es que en esta Plaza de la Merced ubica una escultura, o sea, todas eran de mármol, ¿no? Del mármol de calidad, del el padre Reyes. Entonces, de repente uno se pregunta, ¿el padre Reyes era parte de este culto a los héroes o algo tenía que ver con educación o algo parecido? Sí, más o menos en los estudios que hemos realizado, hemos apuntado que los reformadores, ¿no? en la idea o en la acción de incrementar el sentido de identidad en los hondureños, decidieron impulsar varios tipos de héroes, ¿no? Hay categorías de héroes. Entonces Morazán queda consagrado como el héroe político, el héroe militar, el héroe civilista también. José Cecilio del Valle queda consagrado como el héroe intelectual, ¿no? El héroe erudito. Y el padre Reyes también como el héroe intelectual, pero también un héroe moral, ¿no? De acuerdo. Y José Trinidad Cabañas queda como una especie de héroe militar. Después se fueron integrando en el panteón de los héroes nacionales otros más. El Indio Lempira, por ejemplo, ya en el siglo XX, ¿verdad? Pero en ese momento construir estas estatuas y ubicarlas en los principales parques de la capital era como decir que la presencia y la memoria de estos héroes iba a quedar grabada en el centro de la República de Honduras, en la capital y simbólicamente en el centro de la República, y fue tan importante que posteriormente casi todas las cabeceras departamentales ubicaron también en sus parques, en el Parque Central, una estatua o busto del general Morazán. Morazán pues está ubicuamente en todo el país. Morazán está presente en todos los parques y plazas y en fin. Sí. O sea que fue importante para la construcción de identidad, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una breve pausa porque sí me gustaría seguir con el comentario de Morazán y recordarles a ustedes ya el comentario que hace el doctor Jorge Amaya, en el cual el Francisco Morazán que está en el Parque Central es Francisco Morazán, indiscutible, no es ningún general francés, ya lo comentó él, y al igual también no olvides escribirnos a nuestros correos qué pasó entonces _stve@telebasica.com y también pues búscanos en nuestras redes sociales como
STV Telebásica. Así que ya regresamos, no nos cambien. Arquitecto de Estado. Él es el primer artista que es declarado por el Estado. Gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Hoy día estamos hablando acerca de arquitectura italiana en Tegucigalpa. El doctor Jorge Amaya nos está contribuyendo con sus investigaciones en relación a esta gran ciudad de Tegucigalpa, una de las ciudades consideradas más bellas de toda América Latina. Una de las cosas que hablábamos en el bloque anterior, doctor Amaya, es aclarar de una vez por todas, con documentación, con fuentes históricas, la escultura que está en el Parque Central es José Francisco Morazán Quesada. ¿Por qué? Efectivamente, Arnulfo, hay una especie de leyenda negra alrededor de la estatua del general Francisco Morazán, ubicada en el centro del Parque Central de Tegucigalpa, que fue generada por varios escritores internacionales. Uno de ellos fue William Krem, quien escribió en 1947 un libro que se llamaba Democracias y Tiranías en el Caribe, quien mencionó, porque había escuchado algún comentario de que los comisionados hondureños que fueron a firmar la contrata con los artistas Durini en Europa, pues les comentaron que se habían ido a unos bares y tugurios de París y se habían bebido el dinero, ¿no?, con prostitutas, y que después se fueron a una venta de chucherías, ¿no?, y compraron la estatua del general Morazán y afirmaban que era más bien la de un mariscal de Napoleón, el mariscal Ney. Esa leyenda negra fue repetida después por Gabriel García Márquez en 1992, cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. En su discurso también repitió esa anécdota y también la comentó Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina. Sin embargo, existe un acucioso estudio que demuestra que la estatua sí es la del general Morazán, realizado por el decano de la diplomacia hondureña, el abogado Rafael Leiva Vivas, que fue embajador en París y que realizó una investigación en los archivos nacionales de París y escribió un libro que se llama Morazán y sus relaciones con Francia, donde demuestra con documentación que la estatua es efectivamente del general Francisco Morazán, hecha por los hermanos Durini y luego subcontratada y terminada finalmente por el artista francés, el escultor francés Léopold Maurice, que tiene una serie de esculturas importantísimas en la ciudad de París, entre ellas, por ejemplo, la estatua de la República, la escultura de la República francesa en París, se le debe a Léopold Maurice. Es decir, que esta estatua que vemos en la imagen de Francisco Morazán no es cualquier cosa pirateada como hoy en día, ¿no? Es una escultura de uno de los mejores artistas franceses del siglo XIX, como lo demuestra don Rafael Leiva Vivas, a quien mandamos un efusivo saludo, ¿verdad? Interesante, porque realmente los elementos que miramos en la escultura de Morazán, incluso en la parte pectoral del caballo aparece un escudo de Centroamérica, en la montura, o sea, todos los elementos conducen a que es Francisco Morazán. Viendo estas imágenes, doctor Maya, que también son traídas desde Francia, ¿no? Por supuesto, dentro de esa contrata que hace el gobierno de Soto y de Marco Aurelio Soto y de Ramón Rosa, con los hermanos Durini también solicitaron para adornar cada una de las esquinas de la ciudad unas bellas esculturas en mármol de Carrara que fueron llamadas las estatuas de las 4 estaciones, que muchos de nosotros vimos de niños. Aquí la vemos en la imagen, son esculturas preciosas, ¿no? Que era un poco guardar la estética artística del siglo XIX, que era bien sensible con respecto al tema de los climas o del clima, o de vincular las sensaciones, las emociones de los hombres con el clima. Casi todos los poetas románticos, por ejemplo, hacían poesías al otoño o hacían poemas a la primavera, y de esta manera la gente se sentía identificada con esos temas que correspondían a las estéticas artísticas
del romanticismo de la época, ¿verdad? Y eran hermosas esculturas que muchas veces las quitan en Tegucigalpa los alcaldes, no sabemos por qué. Para irlas a meter en una bodega, ¿no? Así es. Lastimosamente. Pero son bellas esculturas, ¿verdad? Incluso hay por ahí una historia que cuando trajeron estas esculturas de mármol, la de Morazán, la de Valle, la de Cabañas, el Padre Reyes, que venían por la carretera del sur, entran por la calle Real, y con la calle Real era un camino de piedras, le traían unas carretas y hacía demasiada bulla, y la gente pensaba que era otra revolución que venía por ahí, porque por supuesto, fue traído en la madrugada, ¿verdad? Es interesante, hasta la historia desde que las traen hasta que las ubican en Por cada uno supuesto. de los De hecho, se hizo otro contrato para pagar justamente el acarreo desde, imagínense en aquel tiempo, desde Amapala hasta Tegucigalpa. Se tardaron casi 2 semanas en traerla. Y aquí justamente en estas 2 fotografías vemos a los 2 hermanos, a don Francesco Durini Basali y Lorenzo Durini Basali, que realizaron trabajos no solamente aquí en Tegucigalpa, sino que prácticamente tenían una red de creaciones artísticas en todo Centroamérica. Fueron ellos justamente los que adornaron, por ejemplo, el interior del bellísimo Teatro Nacional de San José de Costa Rica, y también fueron los que hicieron la mayoría de obras escultóricas en Guayaquil y en Quito a finales del siglo XIX. Es decir, fueron artistas que dejaron su firma en casi toda América Latina, y en nuestro caso, pues, la escultura más importante de la historia patria, que es la escultura de Francisco Morazán, ¿verdad? Aquí, en segundo lugar, vemos ya parado ahí, justamente en medio de ese automóvil clásico, al primer gran artista italiano que vino a Tegucigalpa, que aparece con su esposa y sus hijos y unos amigos en un picnic en las afueras de Tegucigalpa. Es el arquitecto Emilio Montesi, que fue declarado por el gobierno de la Reforma Liberal como arquitecto de Estado. Él es el primer artista que es declarado por el Estado de Honduras como artista o arquitecto oficial. Y trabajó también en Nicaragua y en Guatemala, pero finalmente desarrolló la mayoría de su obra aquí. Dejó prácticamente algunas de las más importantes y más grandes obras de esa Tegucigalpa, nombrada como capital por Soto, fundamentalmente 3 grandes espacios. El Cementerio General de Tegucigalpa, la Penitenciaría Central de Tegucigalpa, y también la Escuela de Artes y Oficios, así como el Hospital General. Vea qué interesante, porque hoy en día se está hablando mucho de las relaciones del Estado con la religión o con las iglesias. En ese tiempo el gobierno de la Reforma Liberal había entrado en un proceso de laicización de la sociedad y, por ejemplo, no solo expropia a la iglesia o declara la libertad de culto, sino que también decreta que los cementerios iban a pertenecer a partir de entonces al Estado. Usted debe recordar que desde la época colonial los cementerios en América Latina habían sido administrados por la iglesia, ¿no? Y de hecho quedaban junto a las iglesias. Pero la Reforma Liberal, en parte recogiendo ese espíritu racionalista y cientifista de finales del siglo XIX, decide quitarle los cementerios a las iglesias y hacer cementerios laicos o civiles, vamos a decir. Y eso se puede apreciar con la tumba más emblemática del cementerio que vemos aquí, la tumba de la familia, o el mausoleo, mejor dicho, de la familia más rica de la Tegucigalpa de aquel entonces, don Santos Soto, ¿verdad? La familia Sotomidense. Es un mausoleo, como puede ver usted, pues del tamaño de los que se hacían en los cementerios más importantes de París o de Londres en aquel tiempo. Parece prácticamente un castillo. O sea, los cementerios ahora ya no van a tener cruces, sino que más bien el diseño arquitectónico y estético con que se adornan las estatuas y todo lo demás tiene que ver más bien con el arte laico, ¿verdad? No con el arte religioso. Y eso queda constatado al ver este mausoleo, que es realmente como un jardín, se ve como un jardín. O, por ejemplo, la labor que siguen haciendo otros artistas italianos, puede ver el lujo que se daban algunos artistas italianos,
como por ejemplo en este caso de una de las familias de descendencia italiana más importantes que erigen en su tumba una copia de la Piedad de Miguel Ángel, una cosa espectacular, y en mármol de Carrara, ¿verdad? Es decir, el cementerio pasa de ser como un espacio solamente religioso, como era antes en la época colonial, y ahora es una especie de jardín, un lugar también para ir a meditar, para ir a ver arte, para demostrar pues que también podía haber arte en los espacios de la muerte. Y eso es obra de este arquitecto. Y como ven en esta imagen de una fotografía aérea con un dron del cementerio general, prácticamente se concebía como un espacio perfecto, donde se combinaba la geometría y el arte, es decir, se definía por sí misma la racionalidad, la ciencia positiva del siglo XIX. Parece que hay una ciudad dentro de otra ciudad. Eso fue lo que diseñó el arquitecto Emilio Montesi. Usted lo ve desde el aire y se ve como si fuera una colonia, ¿no? Pero es el Cementerio General de Tegucigalpa. Lo que pasa es que poca gente lo va a ver porque ahora es muy peligroso, es una zona muy peligrosa, pero es un lugar al que invitamos a los televidentes a que puedan ver la herencia de los italianos. El segundo espacio que hace el arquitecto Emilio Montesi es la penitenciaría central de Tegucigalpa, lo que los antiguos capitalinos llamaban como la PC, que nos gusta a nosotros abreviar el lenguaje, le decían la PC, o yo me recuerdo cuando estaba pequeño que decían la pescadería, decían algunos coloquialmente, ¿verdad? Así es. Vea qué interesante. Primero se hace el cementerio para ordenar la muerte, para llevar un control e higiene sobre la muerte. Y se hace luego el espacio de la penitenciaría central para ejercer control y seguridad social. Se hace una penitenciaría adecuada, ¿no?, a las dimensiones de los países modernos de la época, que albergara a centenares de presidiarios y con ello también ejercer una gestión moderna de la rehabilitación de los presos. Ahí justamente se ve una tarjeta postal con una de las famosas torres de la penitenciaría, que es de las pocas que quedaron en pie, pues muchos recordamos que hace 20 años el huracán Mitch arrasó con, entre otras cosas, de Tegucigalpa, de la arquitectura de Tegucigalpa, con la penitenciaría, ¿verdad? Pero ¿las torres fueron puestas ya en el gobierno de Carías? Fue en el siglo XX, fueron dotadas en el siglo XX, y se fue ampliando en el gobierno de Carías, pero fue una obra grande en ese momento, ¿verdad? Interesante. No, realmente cuando platicamos estos temas con el doctor Amaya, aprendemos nuevos elementos arquitectónicos, un poco de la historia del arte del doctor Amaya, y que nos ayuda a poder entender mejor esta gran capital Tegucigalpa. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, esto no nos cambie, ya regresamos. La herencia arquitectónica de los griegos y romanos y también renacentistas. Arquitectura italiana en Tegucigalpa es el tema que hoy estamos abordando con el doctor Jorge Amaya. Doctor, una de las cosas que también usted nos comentaba acerca de estos personajes, de estos italianos, o que de una u otra forma el gobierno de turno pues nombró a los arquitectos del gobierno del Estado, pues dejaron su legado. Y viendo un poco lo que es el cementerio, toda esa arquitectura, viendo la famosa prisión estatal, ¿verdad?, nos damos cuenta de que ellos sí se lo pensaron. O sea, de una u otra forma, es cierto que se movió la capital para 1880 de Comayagua a Tegucigalpa, pero empezaron a planificar y de una u otra forma pues llevaron a cabo este gran proyecto como estos edificios que observamos a continuación. En efecto, el tercer edificio emblemático que dejó el arquitecto Emilio Montesi es el que en aquel tiempo se llamó el Hospital General de la República. Eso fue importantísimo porque esta es la primera vez que el Estado construye un hospital y el Estado le quita, podríamos decir, a la Iglesia también la gestión de la salud, porque desde la época colonial y buena parte del siglo XIX la Iglesia también era la que regenteaba los hospitales. Sin embargo, aquí con la reforma liberal, el presidente Soto crea
por primera vez de manera oficial una especie de Ministerio de Sanidad Pública y por supuesto construye el primer hospital público de Tegucigalpa. Al principio era de una planta, pero luego en el gobierno de Carías, como vemos en esta segunda fotografía, se le construye una segunda planta. Y lo interesante del caso que quiero apuntar es que, y esto es lo más importante posiblemente de la herencia arquitectónica de los italianos, es que ellos implantan en Tegucigalpa la arquitectura llamada de corte neoclásico o también historicista. Es decir, una arquitectura que evoca la herencia arquitectónica de los griegos y romanos y también renacentista, que como se puede ver, es una arquitectura racionalista y perfecta, sí, y además bellísima. Líneas rectas, arcos de medio punto, remates, es decir, es como llevar la geometría a la arquitectura, combinar ciencia y arquitectura. Es una arquitectura racionalista que encajaba con los valores y con los ideales republicanos, ¿no? Que no se identificaran con el barroco que había legado la iglesia en el periodo colonial. Y posteriormente ese edificio, cuando se construye el Hospital San Felipe, se convirtió en la oficina que albergó a los diferentes ministerios. Por eso se le conocía como Palacio de los Ministerios. Y hoy en día, tal como vemos la fotografía, es el edificio, o uno de los edificios más bonitos de Tegucigalpa, el Museo de la Identidad Nacional, que siempre tiene permanentemente exposiciones preciosas. Vemos en esta fotografía aérea de un dron realmente cómo se ve de precioso esa arquitectura, cómo se ve, es un rectángulo perfecto, ¿verdad? Y adornado pues cada vez con esas diferentes sombrillas, a veces ponen lámparas, que se ve realmente un espacio precioso. Es de los espacios más bonitos de Tegucigalpa, gracias a la herencia de Emilio Montesi, ¿verdad? Y podemos decir que todos estos edificios todavía en la actualidad se siguen utilizando. Ha habido restauraciones, incluso en este edificio hubo una excavación arqueológica que participó Roberto Ramírez, un colega de historia, y realmente son edificios que desde que se iniciaron tuvieron actividad hasta el día de hoy. ¿La tienen? Correcto, es una cuestión increíble. Y el último edificio que infortunadamente se perdió, fue demolido en los años 50, es el edificio que se llamaba la antigua Escuela de Artes y Oficios de Tegucigalpa, que como vemos también está en arquitectura neoclásica, es perfecto, parece como un edificio romano o griego, y que posteriormente en el siglo XX se hizo también de 2 plantas, pero fue demolido en los años 50 y se construyó en su lugar el actual Ministerio de Educación Pública en la primera calle, segunda avenida de Comayagüela. Fue una lástima que demolieran ese edificio porque realmente era precioso, ¿verdad? Un edificio, uno de los edificios más bellos de Tegucigalpa, ¿verdad? Y algo también que se puede notar en estas construcciones es el tipo de material, la famosa piedra rosa o rosada que se le conoce. Por supuesto, aprovecharon las canteras de Tegucigalpa, la cantera rosa, la cantera verde, las canteras que están ubicadas aquí en la antigua salida a Olancho, ¿no? Después de la Concordia. Aquí se ve justamente una tarjeta postal con un vehículo, ¿no?, enfrente, y hermoso el edificio, un edificio neoclásico, y se ve todavía vivo el río Choluteca, ¿no? Hoy en día está muerto el río, ¿verdad? Pero era bella la Tegucigalpa de aquella época. Casi transparente, el agua. Sí, sí. Y justamente se demolió para construir este edificio que, como puede apreciar el público, todavía para la época de los 50, 60 se veía moderno y se veía bonita la ciudad. Se reemplazó por un edificio que de alguna manera modernizó, pero que guardaba una estética como art deco bonita, realmente pragmática, ¿no? Sin embargo, hoy en día pasar por ahí es casi imposible, ¿no? Por la cantidad de vendedores, de tráfico, de delincuencia que hay. Por tanto, la gente se ha alejado y pocos observan ya la arquitectura de esa época. Hay algunos arquitectos que le llaman el proceso de San Isidrización. El mercado se va comiendo la ciudad, ¿no? Exactamente, sí.
Y el último edificio que hizo importante ahí en Comayagüela fue el edificio del antiguo, cuando Comayagüela era una municipalidad, el antiguo edificio del Palacio Municipal de la ciudad de Comayagüela, que lo hacen en estilo también neoclásico, podemos ver con unas elegantes columnas salientes, y que posteriormente, cuando pierde su categoría de ciudad en 1938, pasó a convertirse en Escuela Nacional de Bellas Artes, un hermoso edificio. Ya vemos que es importantísimo el legado de Montesi, ¿verdad? Y aquí hay una fotografía aérea que, bueno, desde el aire se ve realmente una elegancia envidiable para cualquier ciudad de América Latina. Realmente transformaron la ciudad e intentaron darle un rostro más europeo y moderno a la capital, y creo que en parte lo lograron, ¿verdad? Y algunas casas importantes que hizo Montesi, pues quizás la más famosa fue la del hombre más rico de Tegucigalpa, la que estaba ubicado en la parte oeste de la plaza central de Tegucigalpa, la casa de don Santos Soto, que sirvió por un tiempo como Banco de Honduras y también como Correo Nacional, una especie de palacete ecléctico entre neoclásico y rococó también. Una casa hermosísima que infortunadamente demolieron en los años 70 para construir ahí un armatoste, ¿no? El edificio donde funcionó la DEI. Total. Una cosa que nadie voltea a ver, ¿verdad? Pero este edificio sí lo miraba la gente, porque era hermosísimo, ¿verdad? Incluso a Santos Soto se le considera el primer millonario que pudo sumar 1,000 pesos, 1 millón de pesos. ¿verdad? 1 millón de pesos, efectivamente. Aquí vemos otra fotografía donde se ve en su plenitud el palacete de don Santos Soto, y realmente hermosísimo, un palacete como los europeos, ¿no? De los burgueses de París, pero fue demolido. Don Santos Soto fue el primer hondureño que acumuló una fortuna de 1 millón de pesos. Sí, en aquella época. Entonces, la maledicencia de la época decía que tenía un pacto con el diablo, ¿verdad? Que incluso aparecía en el billete de 10 lempiras, ¿verdad? Exactamente, Sí, aparece, hubo un sea, tiempo. se hizo un billete, ¿verdad? Y finalmente yo creo que el arquitecto más importante de todos los arquitectos italianos que vinieron es este señor que aparece aquí, don Bressani, Alberto Bressani, que para mí es considerado como el fundador de la arquitectura moderna de Honduras y especialmente de Tegucigalpa. Es el que legó los edificios, creo, más importantes de la historia de la ciudad. La Casa Presidencial, el más importante de ellos, Claro. El Palacio de la Alcaldía Municipal, y parques y plazas y casas particulares que hicieron a don Alberto Bressani, el arquitecto más importante, creo yo, de la historia del siglo XX en Tegucigalpa. Sí, obviamente su legado es importante. Incluso se dice que esta casa presidencial, él como que no logró terminar al 100% y que demandó al Estado y finalmente ganó desde aquella época. Efectivamente, aquí aparece justamente uno de los planos, una parte de los planos es un edificio imponente. De hecho, de la etapa republicana de Tegucigalpa, es el edificio más imponente que se hizo en los primeros 50 años de la historia de Tegucigalpa como capital de la República. Es un edificio en estilo ecléctico que combina arquitectura gótica, mudéjar, neoclásica. Recientemente nuestro colega Julio José Méndez define que el estilo específico de este palacio corresponde a un famoso castillo que se hizo en Portugal en el siglo XV, renacentista, llamado estilo manuelino, porque era como ecléctico, combinaba un poco de todo, y el arquitecto que define esa estética era de nombre Manuel, y construye realmente una casa presidencial única en toda América Latina. No hay una casa presidencial que se parezca a la de Tegucigalpa. Realmente era una muralla, ¿verdad? Era difícil que derrocaran a un presidente ahí con un castillo, como un señor feudal, ¿verdad? Realmente era una casa, ¿no? En la parte superior de la casa. Y Julio Méndez nos dice justamente eso. Se hizo así grande para decirle a toda la gente de Tegucigalpa y de Honduras: aquí está el presidente de la República, aquí está el Tayacán, aquí está la mera mera, ¿verdad?
O sea, esa arquitectura imponía, cualquiera veía, imagínense, hace 100 años, y decía, ahí está el presidente, ahí está el mero mero, ¿verdad? Aquí se ve, ¿no?, esa combinación de arquitectura, las torres, ¿no?, típicas de los castillos medievales, grandes muros de piedra. Llevó 3 años la construcción de ese edificio, y para la época era una millonada, sí. Costó más de 200,000 pesos, ¿verdad? Aquí hay una tarjeta postal que nos compartió nuestro colega José Carlos Cardona, una tarjeta postal coloreada con el río, ¿no? Enorme, se ve el río grande, el río al que le cantó el poeta Juan Ramón Molina, ¿verdad? Bellísima casa presidencial, ¿verdad? Y el otro edificio emblemático fue el Palacio Municipal de Tegucigalpa, o la alcaldía, como le decimos, también en estilo neoclásico. Este fue el diseño original de 1928, aunque el proyecto se empezó a construir 10 años después, en 1938, en el gobierno del general Tiburcio Carías Andino. Y aquí una fotografía más reciente, y se ve efectivamente como cualquier palacio municipal de una ciudad europea. Puedo yo indicarle incluso a la gente que este palacio municipal es más bonito que el palacio municipal de Madrid. Es más bonito. Y no es broma, no estoy bromeando. Yo conozco Madrid y es más bonito, arquitectónicamente es más bonito, ¿verdad? Y más grande incluso. Más grande, sí. Es un palacio, ¿verdad? Sí. Un palacio. Así que, pues, Bressani, vean lo que nos deja. Los 2 edificios del poder nacional y local más importantes de Tegucigalpa. La Casa Presidencial y, como vemos aquí en esta fotografía de tarjeta postal, el elegante Palacio de la Alcaldía Municipal, donde está hoy en día el alcalde Nasri Asfura, más conocido como Papi a la Orden, ¿verdad? Bueno, realmente cómo la ciudad de Tegucigalpa ha ido evolucionando, que realmente uno se da cuenta de que en estas épocas anteriores, cuando se inicia con todo ese tipo de arquitectura, no es realmente valedero, o mejor dicho, ese que lo clasifican, doctora Maya, la ciudad más bella de América Latina, y también la ciudad más cara, se decía, que viviera aquí era caro todavía. Por Bien, supuesto. Así vamos a seguir hablando de este tema acerca de la arquitectura italiana en Tegucigalpa con el doctor Jorge Maya. Ustedes no nos cambien, ya lo regresamos. El primer presidente que la habita es el presidente electo para ese. Arquitectura italiana en Tegucigalpa, el doctor Jorge Maya contribuyendo con sus investigaciones históricas sobre, pues contando esa historia de Tegucigalpa por la influencia de todo este grupo de arquitectos que pues de una u otra forma dejaron ese legado. Y hablamos desde la Casa Presidencial, doctora Maya, y siempre uno se pregunta, uno pasa por ahí, un lugar emblemático, ¿quién fue el primer habitante que vivió acá? Como decimos, el primer inquilino, ¿y quién fue el último que habitó esta Casa Presidencial? Efectivamente, profesor Arnulfo, la Casa Presidencial hondureña en Tegucigalpa, cuando es terminada en el año 1919, retomó la tradición de otras grandes casas presidenciales como europeas y especialmente la de Estados Unidos, en la cual desde su fundación se creó la tradición de que el presidente en funciones iba a vivir junto con su familia a ese recinto. De modo que desde que se funda y se inaugura la casa, ya en 1920, el primer presidente que la habita es el presidente electo para ese tiempo, el presidente Rafael López Gutiérrez. Desde ese momento hasta su cierre en 1990, pues fue habitada por un sinfín de presidentes. El último de ellos fue el presidente Rafael Leonardo Callejas, quien tomó, creemos, una feliz iniciativa de convertirla en museo republicano. Por ahí funcionó algunos años, y posteriormente se creó el Archivo Nacional, ¿verdad? Y decide trasladar la Casa Presidencial a su emplazamiento actual en el Boulevard Juan Pablo II. Hoy en día se está construyendo otro centro cívico que creemos que es necesario para la
para la ciudad, pero pues por casi 70 años, entre 1920 y 1990, pasan 70 años habitando muchísimos presidentes, quizá pues los más famosos, el presidente Carías, que vivió con su familia durante 16 años, que gobernó. Incluso era famoso, pues su esposa hacía nacatamales y los vendía justamente en una de las ventanas, en la ventana frontal. Salía todos los viernes y decían que todo el mundo tenía que salir a comprarle los tamales a doña Elena para quedar bien, ¿verdad? Y el presidente Gálvez también vivió con su familia, el presidente Villeda Morales, los presidentes militares. De hecho, hay anécdotas de que la casa presidencial se pintaba de azul cuando gobernaban los nacionalistas, se pintaba de rojo cuando gobernaban los liberales y se pintaba de verde cuando gobernaban los militares. Y de hecho hay fotografías que lo atestiguan. Y el otro edificio emblemático que construyó el arquitecto don Augusto Bressani es este hermoso palacio que en aquel tiempo fue conocido como Palacio de Telecomunicaciones Eléctricas y que hoy en día le llamamos el Palacio de Hondutel, en la avenida, sobre la avenida Cristóbal Colón de Tegucigalpa, en el barrio abajo. Un edificio elaborado en cantera rosa, creemos que es el edificio más imponente de Tegucigalpa. A mi juicio, de la arquitectura neoclásica hecha por don Augusto y por cualquier arquitecto italiano, este es el más imponente. Usted pasa por esa calle y dése cuenta que está pasando por cualquier calle de París o de Buenos Aires. Es un edificio realmente señorial, imponente, y la cantera rosa de las canteras de Tegucigalpa le da un toque de elegancia, ¿verdad? Un edificio que yo creo que hoy en día quedaría hermosísimo ahí, por ejemplo, un edificio cultural, ¿verdad? Una especie de museo, o el Museo Nacional, o una casa de la cultura, quedaría realmente hermoso, ¿verdad? Y finalmente Augusto Bressani hace un hermosísimo edificio público civil en arquitectura que combinaba Art Deco, arquitectura neoclásica, etcétera, que es el primer mercado moderno con que contó la capital, el famoso Mercado de los Dolores, que vemos aquí en esta ilustración, su diseño original. Mire, es como ver cualquier mercado municipal de una gran ciudad de América Latina. Así es el mercado de Sao Paulo, así son algunos de los mercados de la ciudad de Buenos Aires, un mercado moderno que albergara, ¿no?, los diferentes puestos y mercaderes, los que vendían embutidos, los que vendían pescados, los que vendían granos, los que vendían pan. El mercado Los Dolores, sin temor a equivocarnos, podríamos decir que fue el primer mall que hubo en Honduras, ¿verdad? En ese lugar se vendía prácticamente de todo, como ir hoy en día a un mall. Y aquí en esta otra fotografía vemos justamente su diseño. Fue un edificio que también, infortunadamente, un exalcalde demolió en la década de los años 70 para dejar ahí un hoyo, el famoso hoyo de Merriam, ¿verdad? El edificio fue demolido, pero creemos que todavía, si se hubiera restaurado, todavía sería funcional. Y finalmente el último edificio importante que hizo, pero ya privado, como un proyecto privado, que hizo el arquitecto Augusto Bressani fue pues lo que fue el palacio residencial del perito mercantil don Julio Lozano Díaz, que fue ministro en el gobierno de Carías, vicepresidente en el de Gálvez, y después de ello fue presidente de facto de la República, que le hizo pues este famoso palacio, como los palacetes italianos del siglo XVI, conocido como Villarroy, y que en los años 70 se convirtió en Museo Nacional de la República, un palacete digno de un príncipe, ¿verdad? Y otro dato importante, Bressani también hizo parque, quizá hizo el parque más bello de la capital, que es el famoso Parque La Leona, que vemos en esta fotografía de la época. Era cuando la gente podía ir a jugar a los parques, cuando no había violencia, cuando no había inseguridad, y los niños socializaban en la calle. Esa época ya quedó en el pasado, ¿verdad?
y vemos un hermoso parque. Ese parque realmente es bellísimo y tiene la mejor panorámica de la ciudad de Tegucigalpa. Construido justamente hace casi 100 años, en 1916. Y el último de los grandes arquitectos italianos es don Alberto Bellucci, que también trabajó en nuestra Universidad Nacional y que hizo posiblemente una de las obras arquitectónicas más, no sé si utilizar correctamente ese término, pero es una de las arquitecturas más locas de Tegucigalpa, porque hizo un castillo justamente ahí en la cercanía del Parque La Leona. Este que vemos en este dibujo de la zona, el famoso Castillo Bellucci, que hoy en día está en ruinas, pero los herederos están tratando de, y los actuales dueños están tratando de rescatar y restaurar. Aquí vemos una fotografía de los años 70, ¿no? De cómo era de hermoso ese castillo. Era, imagínense, hacer un castillo medieval ahí en ese cerro, en el Parque La Leona, ¿ver? Y lo hizo el arquitecto Bellucci. Aquí está justamente en esta última imagen, podemos ver el plan de restauración, la maqueta de restauración que justamente hicieron estudiantes de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ya hay algunos contactos entre los herederos y actuales dueños con las autoridades de la alcaldía para ver la posibilidad de que la alcaldía compre el edificio y lo restaure para que sirva como un espacio público que pueda ser, por ejemplo, una especie de museo de la ciudad, pero a su vez también que pueda servir como un café o un restaurante. Se imagina la cantidad de turistas, no solo nacionales, sino internacionales, que con mucho gusto se irían a tomar un café, de este café tan rico que ahora se hace en Honduras, y sobre todo que sea café con pan, ¿verdad? Por supuesto. Así que esperamos, ¿no?, que la alcaldía pueda intervenir, pueda comprar y que se haga realidad este sueño de que los capitalinos volvamos a ver el Castillo Bellucci, ¿verdad? Yo creo que ese ha sido pues, uno de nuestros sueños como historiadores, y también sé que también usted los diferentes proyectos que forma parte de proyectos culturales, igual como la maestría en Historia Cultural y Social, pues queremos darle más fuerza, darle como volverle la vida al centro, porque el centro es el corazón de la ciudad, doctor. Por supuesto, yo al empezar a hacer estos estudios he querido realizar dos cosas. Una, por supuesto, hacerle memoria, ¿no?, a la herencia, a ese legado silencioso, porque ahora mucha gente desconoce el legado de estos arquitectos italianos que se vinieron desde su tierra y nos dejaron una memoria escrita en piedra en la ciudad, en estos grandes palacios, edificios públicos, parques, espacios públicos. Entonces, quise hacer este estudio para hacerle homenaje a todos estos artistas, don Augusto Bressani, don Alberto Bellucci, don Emilio Montesi, los hermanos Durini, pero también con estos estudios quiero hacerle homenaje a mi ciudad natal, a Tegucigalpa, o Tegus como le decimos nosotros, Tegucibache dicen algunos, ¿verdad?, de cariño. Yo amo mucho mi ciudad, creo que es una ciudad que se puede recuperar, que puede recuperar parte de sus espacios, es una ciudad bella, pero creo yo abandonada o ha sufrido la desidia de muchas autoridades. Tengo una amiga argentina que dice que Tegucigalpa es como el nombre de una canción de tango que ha sido malquerida por muchos de sus hijos. Pero poco a poco hay muchas entidades y personas y locos soñadores como Don Quijote que están restaurando el espacio público, nuestros parques, nuestros edificios, porque ahí está la memoria de nuestros abuelos, ahí está nuestra historia, en esas calles donde crecieron nuestros abuelos, donde nosotros recorrimos y jugamos y fuimos felices. Así que pues he querido hacerle un homenaje también a esta bellísima y señorial ciudad de Tegucigalpa. Ahí está viendo pasar el tiempo, doctor, como dice la canción. Exactamente, sí, como dice la canción, sí. Exactamente. Catedrales, edificios, palacios. Es una ciudad, como bien lo comentaba al inicio el doctor Amaya, es una ciudad señorial, con todo lo que tiene Tegucigalpa.
Bueno, así que nosotros los invitamos en el programa ¿Qué pasó entonces? Para que visiten el centro de Tegucigalpa, que conozcan su historia y que pues se identifiquen y se conecten con esta historia y que, bueno, se sientan más orgullosos de ser de Tegucigalpa. Un mensaje final, doctor, a todas las personas que nos ven. Un saludo cordial y pues hemos estado muy contentos en el programa y ojalá que nos inviten pronto de Suyapa TV Educativa para hablar de otro tema de nuestra rica historia catracha. Muchas gracias. Bueno, la invitación está desde ya, así que ya queda comprometido a tocar un tema diferente en la historia. Bueno, y a ustedes, recuerden escribirnos a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com o también en nuestras redes como STV Telebásica. Y para que estemos pues, comunicándonos y nos digas qué temas queremos que desarrollemos aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Agradeciendo de antemano al doctor Jorge Amaya con el tema Arquitectura Italiana en Tegucigalpa y a ustedes por pues, vernos cada miércoles y cada domingo. Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.